Ok, bueno, buenos días a todos los que están conectados y tal vez buenos días en delay a los que van a ver la clase por YouTube, en diferido. Bueno, yo soy el licenciado Bernardo Arce, soy del Servicio de Salud Mental de acá del Hospital María Curie. Ahí está mi correo, por si quisieran hacer alguna consulta, arcebernardo@yahoo.com.ar. Y bueno, esta clase está enmarcada dentro del curso que estamos haciendo todos los martes, que está organizado por el Comité de Capacitación COVID-19 del Hospital de Oncología María Curie. Y el tema que quiero presentar es que lo he llamado el volver a salir a casa después de una cuarentena estricta, tratando de identificar algunas reacciones esperables y algunas recomendaciones generales que podríamos hacer. Pero antes de presentar el tema, me gustaría tal vez que podamos ponernos en perspectiva, ¿sí? Es poder recordar dónde empezamos, cómo siguió esto y dónde estamos y hacia dónde vamos, que en realidad hacia dónde vamos es algo todavía con mucha incertidumbre. Para ello me gustaría pensar en una línea de tiempo, donde el primer punto de referencia es lo que sucedió el 20 de marzo, cuando salió el decreto donde se declaraba el aislamiento social preventivo y obligatorio. A través de este decreto, toda la población tuvo que quedarse en su domicilio. Un decreto que ha cambiado nuestras vidas de manera radical. Ha cambiado todo, ¿sí? Todas nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra conducta, ha impactado en todos los sistemas. Y después, a partir de ahí, de ese decreto, están los llamados trabajadores esenciales, que es en nuestro caso los que trabajamos en hospitales, por ejemplo. Nosotros sí pudimos continuar saliendo de casa para ir a trabajar, pero eso no hacía o no implicaba que este cambio nos afecte, porque también nos afectaba, no podíamos ir a cursar, si estábamos estudiando, no podíamos ir a ver a reuniones sociales, o sea, simplemente es salir a trabajar y volver a casa y adaptarnos al nuevo entorno. Después siguió pasando el tiempo y se fueron de a poco incorporando nuevas actividades, porque lo requería tal vez la actividad laboral y económica, y entonces algunos trabajadores fueron llamados a poder reincorporarse a sus puestos de trabajo, tal vez de manera habitual como era antes o de manera progresiva. Luego de un tiempo también se volvieron a activar o reactivar algunas otras actividades, se habilitó algún comercio, casas de venta de ropas, también se habilitaron los paseos recreativos, donde fue muy importante el permitir que los padres pudieran sacar a pasear a sus hijos, por ejemplo, y últimamente se habilitó las salidas para hacer deporte. Y al final de esta línea no sabemos todavía, por eso el signo de pregunta, y acompañan a esta línea de tiempo otra línea importante que es continua y ascendente, que es el número de casos positivos que se están dando, ¿sí? Ayer hubo una reunión importante entre los gobiernos, supongo que entre hoy y mañana por ahí harán algún anuncio, si no sabemos si volveremos a fase 1 o no, continuará todo así. Entonces esta línea de tiempo o este esquema no pretende ser exacta la descripción, pero sí pretende mostrar algo que nos puede servir para presentar el tema de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? A partir del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, pasó algo que, como decía hace un rato, nos cambió la vida, y entonces teníamos dos variables, dos elementos importantes que pasaron a determinar cómo se iba a configurar el nuevo escenario donde estamos viviendo, digamos, ¿sí? Que es pandemia más aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto ha generado lo que voy a ser insistente en llamar reacciones esperables o reacciones normales, ¿sí? Esto en clases anteriores por ahí lo hemos destacado, que eran reacciones esperables que se podían presentar en personal de salud, pero también se puede aplicar para la población general. Y entonces, en ese momento, con un cambio radical de vida, era esperable que en algún momento pudiéramos experimentar ya sea preocupaciones o síntomas emocionales, ¿sí? Preocupaciones ya sea por el estado de salud nuestro o el de otro,
el estado de salud de un familiar, el poder ser nosotros la fuente de contagio o poder contagiar a algún pariente, si tal vez nuestra familia tenía que entrar en cuarentena porque está en contacto con nosotros. También pasó, y fue muy mediático también esto, de ser observado, porque trabajamos en hospitales. Bueno, hubo casos de profesionales edificios donde eran los profesionales de la salud eran escrachados por los vecinos. Bueno, supongo que será por temor. Esta sensación de incertidumbre en relación a cuánto tiempo va a durar esta situación. Cuando esto empezó, en marzo, ya llevamos creo que 95 días, o sea que no se sabe cuándo va a terminar. Tal vez el impacto que ha generado también este cambio en la rutina habitual de nuestra vida anterior y no poder conectarnos con ella, este sentimiento de ambivalencia entre querer actuar y querer huir, también podían aparecer, podíamos experimentar emociones como ansiedad, angustia, miedo, el estado de alerta, irritabilidad, enojo, fallos atencionales tan importantes, porque esto hace que estemos por ahí más distraídos, o tengamos ciertos errores en la toma de decisiones, alteraciones del sueño, ¿sí? Eso también se vio mucho, tanto para la conciliación del sueño, o para mantenerse dormido, o los despertares precoces, el aumento de sueños vívidos, el aumento de pesadillas, alteraciones del apetito, también el aumento del consumo de alcohol, de psicofármacos. Bueno, esto fue un poco el impacto y el efecto que tuvo la combinación de pandemia y aislamiento social preventivo y obligatorio en su primer momento hace 90 días, 95 días. Voy a insistir con que son reacciones esperables, que no es, eso no es un síndrome, no es patología mental, no es un trastorno mental, ¿sí? Ahora, es verdad que por más que sean reacciones esperables, eso no quiere decir que no sean displacenteras. A este esquema se le sumó el paso del tiempo, ¿sí? Ese paso del tiempo, como nuevo elemento, yo la verdad que creo que a un grupo de personas por ahí puede haber generado acostumbramiento, ¿m? Tal vez una mayor sensación de tranquilidad, siempre hablando de lo que sucede dentro de la casa, ¿sí? Un acostumbramiento a la al nuevo ritmo de vida, ¿sí? A las nuevas costumbres, un aumento de la tranquilidad, tal vez una mayor sensación de seguridad, una sensación de mayor confort, menor estrés. Las personas tal vez se dieron cuenta que al no tener que ir a trabajar, al no tener que sufrir el estrés del transporte público, el llegar y cumplir horarios, cumplir objetivos, poder trabajar incluso tal vez desde casa, puede haber aparecido también sensaciones de mayor aburrimiento. Todo esto sin que sea excluyente de las preocupaciones y manifestaciones emocionales que les conté anteriormente. También todo esto acompañado de lo que yo le puse el eslogan, que lo escuchamos desde el primer día, que es quédate en casa. Esto iba marcando una adentro y una afuera, iba marcando, nos iba diciendo dónde estaba el lugar seguro y dónde estaba el peligro. Entonces, esto también empezó a pasar, ¿sí? Y esto también son reacciones esperables que sucedan con el paso del tiempo, y a esto se le ha agregado otro elemento más, que es la posibilidad de salir de casa, ¿sí? La posibilidad de salir de casa se vio porque se empezaron a reactivar algunas actividades laborales, por lo tanto, los empleadores llamaban a los empleados y decían, bueno, tenés que presentarte a trabajar, o lo que dijimos hace un rato, las salidas recreativas. Esta nueva posibilidad podía haber generado otras nuevas reacciones esperables, que son tal vez miedos o temores a salir a la calle, temor al contacto con otras personas que están fuera de casa, el temor a volver al trabajo, el temor a realizar otras actividades que antes eran cotidianas, el utilizar el transporte público, el temor a relacionarnos incluso hasta con nuestros seres conocidos, y también ansiedad, evitación, irritabilidad. Y otro grupo de personas tal vez no han sentido miedo manifiesto, no porque lo ocultasen, sino simplemente porque no lo sintieran, pero han sentido fuertemente un acostumbramiento, y por ese acostumbramiento y confort no desean salir de su casa. Mientras se daba esta posibilidad de salir de nuevo de casa, continuaba este mismo eslogan, quedaste en casa, el adentro y el afuera, la seguridad y el peligro, ¿sí? Entonces,
¿qué pasó? Mediáticamente, diarios, los programas de televisión, en el día más o menos 50 de la pandemia, todos los diarios, todos los medios publicaron algo que llamaron el síndrome de la cabaña, para hacer referencia a esto que les expliqué recién, que son reacciones esperables, estos temores o estas dificultades que se presentaban, ya sea por tener que salir o por la idea misma de imaginarse que al otro día tenía que ser el primer día de volver a salir a casa. Este famoso o mediático síndrome tiene su origen en algo que es llamado la fiebre de la cabaña, que tenía que ver con lo que le sucedía tal vez a algunos trabajadores mineros o cazadores que por tal vez algunas condiciones climáticas debían pasar mucho tiempo en sus cabañas, y después cuando volvían al pueblo de origen presentaban determinados síntomas de ánimo depresivo, tal vez irritabilidad, y sobre todo tal vez alguna retracción social, o sea, una tendencia al aislamiento. A mí me parece importante destacar que en este esquema que yo les voy presentando, ese síndrome de la cabaña no existe, digamos, es una mala información que ha sido viralizada, ya que el síndrome, digamos, como tal, si ustedes consultan cualquier manual de salud mental, de psiquiatría, de psicología, no existe. Lo que sí existe es este fenómeno que se está dando en las personas, y no en todas las personas, sino en algunos grupos. Entonces simplemente fue una cosa mediática de cómo llamarlo. A mí me parece importante destacar que son reacciones esperables, son reacciones normales que nos pasen. Ustedes tienen que imaginarse que de repente nos dijeron tenemos que quedar en casa, y eso generó efectos, generó dificultades. Y ahora es volver a salir de casa, pero con un escenario que implica que no es que cambió el escenario y el riesgo de contagio desapareció, al contrario, los contagios van aumentando. Entonces, yo lo que hice fue tal vez identificar algunas recomendaciones para las personas a las cuales les pase esto de tener estas dificultades para salir, y me parece que, así como les dije que no es un trastorno, no es una enfermedad, pero sí se presenta el efecto, es identificarlo y aceptar que son reacciones esperables y normales. También es identificar que el miedo o las preocupaciones son normales, son esperables. Nosotros somos sujetos adaptativos, así como nos adaptamos al aislamiento, también nos vamos a volver a adaptar a salir a la calle, y el miedo también es una emoción adaptativa, y por lo tanto el miedo es importante. Sentir miedo no es enfermedad, sentir miedo no es debilidad, sentir miedo es adaptativo porque nos ayuda para la supervivencia, es un sistema de alertas, y el hecho de sentir miedo nos puede ayudar a poder adaptarnos a las pautas de cuidado recomendadas. Si no sintiéramos miedo, tal vez no nos adaptaríamos a esas pautas y tal vez aumentaríamos nuestro riesgo de contagio. Bien, otra medida también es importante, que es, podemos exponernos, o sea, acá un poco la estrategia es exponernos a lo que tememos, ¿sí? A medida que vayamos exponiéndonos, ese temor puede ir disminuyendo. También es importante evitar presionarnos o presionar a la otra persona para salir si es que no está en condiciones. He hablado con el comentario de algunas madres, fue que tal vez cuando se abrió la posibilidad de salir a los paseos recreativos con los hijos, muchos hijos sí expresaban de manera explícita el temor, pero otros no querían salir y decían que estaban cómodos, que se sentían mejor adentro de casa y no querían salir. Bueno, entonces la recomendación tal vez es esperarlos, pero sí tal vez jugar con la motivación, con poder identificar el por qué salir. No salir porque sí, sin sentido, sino tratar de encontrar una buena motivación. Otra cosa tal vez también es tratar de asociar las salidas a cosas que puedan darnos cierto placer. No sé, un ejemplo sencillo: si a las personas les gusta que les dé el sol, bueno, salir en un horario donde hay sol, que el sol te dé en la cara. Todas estas salidas, obviamente, siempre dentro de las posibilidades que vamos teniendo al día de hoy. La recomendación es que las salidas también puedan ser progresivas, en el caso de que haya temor, ¿no? Apoyándonos en los protocolos de salida. Vieron que primero estaba si salir el sábado, salir el domingo, si el número par o número impar, bueno, apoyarse en esos protocolos. El salir también nos va a ayudar a exponernos de nuevo
a la calle, al ruido, a las otras personas. Las salidas también tienen que ser graduales, es decir, que podríamos salir, por ejemplo, dar una vuelta a la manzana, una cuadra redonda, 2 cuadras redonda, ¿sí? Entonces ir expandiendo de a poco, por lo cual esto va a generar una desensibilización o una exposición progresiva, lo cual nos va a ayudar a disminuir el temor. Siempre es importante respetar y seguir los protocolos de seguridad, ¿no? El distanciamiento social, los 2 metros de distancia entre personas, el lavado de las manos frecuente, el uso de tapabocas. También es importante activar o reactivar o mantener las relaciones interpersonales, reconectarnos con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, obviamente en las condiciones en las que estamos, puede ser de manera virtual o telefónica. Esto es importante porque muchas personas no viven con sus familiares, viven más en soledad, y en esas personas tal vez el aislamiento puede ser más, puede estar más propenso al aislamiento, ¿sí? Y también es importante identificar las emociones y poder compartirlas. Lo que decía hace un rato es, si uno siente temor o preocupación, no guardarlo, compartirlo. No es una debilidad, no es una enfermedad, ¿sí? Todos tenemos formas diferentes de reaccionar frente a lo que nos pasa. Y también es importante destacar que lo que yo les presenté como manifestaciones esperables, reacciones esperables o recomendaciones, un poco es en términos generales, porque después está cómo uno lo adapta a cada sujeto, a cada individuo, en la particularidad de cada individuo, ¿sí? No es lo mismo si sos adulto, hombre, mujer, los niños, si sos considerado grupo de riesgo, los trabajadores esenciales, si tuviste contacto con alguien que se contagió, si conoces a alguien que falleció por el COVID. Bueno, todas esas variables van a influir, obviamente, en la percepción particular, individual que tenemos sobre el mundo. Entonces, todo eso va a influir en cómo nosotros podemos ir, qué cosas tenemos que considerar, cómo ir modificando para poder salir progresivamente y volver a retomar algo de nuestra vida cotidiana. Y para terminar, me gustaría terminar con estas 2 imágenes, porque tiene que ver con el tema y tiene que ver con algunas conversaciones que tuve con algunas personas acá del hospital. Y vivimos desde hace 90 días un poco con esta hiperinformación, donde todo es crisis, crisis, y tal vez a algunas personas les ha afectado, generándole ansiedad, preocupación, temores, pero también eso no es excluyente que en algún momento de esta cuarentena haya generado una especie de reflexión, ¿sí?, sobre su vida, y entonces es un poco en este medio de crisis tratar de darnos la oportunidad de poder encontrar si algo quisiéramos cambiar, ¿no? Y lo importante es que este es el momento de emprender, así como está la situación, sino esperar a que el mundo sea mejor, sino hacerlo ahora, y esto puede ayudarnos a recuperar algo de nuestra vida cotidiana. Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Para qué pongo de nuevo la videollamada? Bueno, con respecto a esto que vos decías de los chicos, sí, de darles una motivación para el tema de salir, justamente ayer una paciente me planteaba justamente eso, ¿no? O sea, que tiene 2 hijos adolescentes, que los chicos se resistían bastante a salir, y bueno, hablando del tema, una de las cosas que los motivaba a ellos era, tenían cerca un Starbucks, y el Starbucks, digamos, o sea, claro, vendía. Entonces, ¿pero qué hacía ella? Ella les llevaba cuando ellos querían algo del Starbucks, ella salía, lo buscaba y se lo llevaba. Entonces, bueno, lo que estuvimos viendo es de invertir esto, ¿no? O sea, si quieren ir si quieren algo al Starbucks, bueno, que ellos vayan, ¿no? Justamente esto es a lo que se refería Bernardo, ¿no? O sea, digamos, ver una motivación. Bueno, ¿querés tomar un helado? No llevarle el helado a casa, sino vamos a comprar helado. Eso también depende de la de los chicos. Bueno, si son chiquitos los acompañamos, si son adolescentes, digamos que vayan ellos, ¿no? O sea, por los pibes adolescentes están frente a la computadora, piden, y, digamos, o sea, motivarlos para ir. Y otra cuestión que me parece importante es esto también de que hay gente que encontró, gente que empezó a trabajar desde su casa y se encontró cómoda trabajando desde su casa, que sorprendentemente se encontró que rendía más trabajando en su casa, otra gente no, pero hay gente que se sorprendió cómo el trabajar desde su casa hacía que su trabajo lo hiciera mejor, que rindiera más, pensar que cuando tuviera que volver a la oficina iba a plantear la posibilidad de seguir
trabajando en su casa 2 veces por semana, expresándole a sus jefes que su trabajo era mucho mejor. Y esto, digamos, o sea, está relacionado con algunas características personales que empezaron a descubrir que tenían. O sea, hay aspectos que tienen que ver con la introversión y la extroversión. Las personas que son introvertidas, que no tienen nada que ver con la timidez, ¿no? O sea, pero que son, digamos, más, digamos, para adentro, que necesitan menor cantidad de estímulos, que las aturden los estímulos del exterior, que requieren tranquilidad, digamos, para trabajar y concentrarse. Bueno, esas personas son las que mejor se adaptaron a, digamos, estar en sus casas. Y, digamos, al salir de la vorágine, ¿no? O sea, de la oficina, al salir digamos, de la vorágine donde todo el tiempo por ahí le estaban hablando, recibiendo estímulos, el bajar esos estímulos generó que tenga más rendimiento. Contrario a aquellas personas, o sea, también, digamos, el otro día otra paciente me estaba diciendo que lo mal que se sentía al no tener todo ese ruido, ¿no? O sea, en el caso de una docente, al no tener todo ese ruido alrededor de ella, que, digamos, la desconcentraba, ¿no? Entonces, esta es una cosa importante, que por ahí, digamos, en la vorágine que hay, digamos, la introversión y la extroversión son 2 dimensiones. Entonces, que se tenga en cuenta esos aspectos, ¿no? O sea, que tampoco son aspectos, que en la persona, o sea, que hay personas que se desconcentran en la tranquilidad del hogar, y hay otras personas que al revés. Y bueno, y esto también va marcando, empezar a conocerse, ver qué es lo que, digamos, qué es lo que es mejor para uno. También va a ir marcando pautas diferentes, o sea, en la reincorporación al trabajo, en la futura vida social. Yo quiero decir 2 cosas que están relacionadas con lo que está diciendo vos y con la clase. Quiero como remarcar la importancia de que tanto la pandemia como la cuarentena generan efectos, no se puede hablar de efectos masivos, generales, o sea que a todos nos pasa lo mismo. A algunos nos va mejor que otros con la pandemia, como contaba ella, ejemplos. Por eso también es importante, o yo, digamos, traté de pensar que lo que nos sucede son reacciones normales y esperables, no estamos enfermos, no es un trastorno mental lo que nos pasa, porque está muy determinado por el contexto. Y entonces también destaqué tal vez lo errado de los medios de comunicación de transmitir ese tipo de informaciones. El síndrome de esto está sufriendo la persona, esto le va a pasar a las personas. Para mí es como informar mal, por lo tanto el impacto que puede tener en las personas puede ser perjudicial.